Bueno, a esta hora estamos ya en el aire en directo, directamente a través de Radio Felicidad en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de Norteamérica. En esta ocasión vamos a transmitir una entrevista muy especial con el ex gerente general de Radio Cali, que fuera la estación número 1 más popular en el área de Los Ángeles. Señor Raúl Hortal, lo tenemos aquí en los estudios de Radio Felicidad en Las Vegas y le damos la bienvenida a nuestra radio en esta tarde maravillosa, especial, transmitiendo para todo el mundo. Señor Hortal, buenas tardes, ¿cómo está usted? Jordi, muchas gracias, muy bien, afortunadamente, y un saludo muy querido a tu auditorio de Radio Felicidad. Raúl, me da mucho gusto de verdad reunirnos el día de hoy. Estábamos recordando a nuestro gran amigo mutuo, Juan Mioño, que a pesar de que ya se nos fue, siempre lo recordamos. Y me da mucho gusto, sinceramente, que esta entrevista sea el tema de Juanito Mioño. Raúl, ¿cómo fue que tú conociste a Juan Rafael Meoño? A finales de 1970 entro a trabajar a Radio Cali como operador de producción y audio, y ya Juanito ya trabajaba en la estación. Muy bien, perfecto. Ya él estaba trabajando en la estación. ¿Y cómo se te dio a ti la primera oportunidad en Radio Cali? Básicamente a través, como todo, de relaciones, conocía yo a Teddy Fregoso, al señor Antonio de Marco. Antonio de Marco me concede una cita con el señor Philip Malkin, que era el gerente de ese tiempo, y me presenta ya en la cita al director de programas de la época, que era Roberto Vázquez. Roberto Vázquez era el hermano de el señor Vázquez, que era programador en México de Radio Cadena Nacional, y también era el coactor de Calimán. Entonces, al llegar a la cita, en esos tiempos, antes de entrar a Cali, se efectuaban una serie de pruebas, ¿no?, de exámenes, entre ellos traducción de noticias de inglés a español, también producción, la traducción de los anuncios, la grabación, tenías que grabar noticias y tenías que hacer un programa de media hora de música con la que tocaba Radio Cali, y se suministraba al director de programas y al gerente, que decía el señor Fitzmalkin, y era la manera en que podíamos entrar. Entonces, una vez procesado todo eso, me aceptaron, y así fue como me inicié como part-time en producción, grabando en las máquinas Ampex. Tenía la estación y los anuncios y traduciendo en esa época, y es como conozco a Juan Rafael Meoño. Muy bien, antes de continuar y recordar lo de Juan Rafael Meoño, ¿en qué año fue que se te dio ya a ti? Porque Juan fue director de programación, después me dices eso, y luego después, ¿en qué año, que no se nos olvide, fue cuando tú tomaste la gerencia de Radio Cali? Una vez que el señor Roberto Vázquez, por causas de que la esposa del señor Vázquez padecía de una asma aguda, el doctor le recomendó regresara a Caracas, Venezuela, donde había más cercanía al mar y aparentemente le iba a ayudar mucho. Entonces el señor Vázquez cancela su contrato que tenía como director de programas, y entonces el señor Malkin pone a Juanito Meoño. Y de allí, cuando ya fue director Juan Meoño de la estación, efectivamente, ¿cuál fue tu participación allí? ¿Cómo fue la entrada tuya? La relación que tuviste con Juan Meoño. Bueno, una vez de que Juan recuadra a su equipo, yo me quedo a trabajar a las 5 de la mañana a las 10, y permanezco ahí por mucho tiempo. Entre otras las cosas destacadas que tuvo Juan,
reorganizó muy bien los noticieros, que era una de sus partes más fuertes, porque él había estudiado periodismo en San José, allá en Costa Rica, y le era muy fácil. Realmente yo admiraba esa parte de Juan, su traducción inmediata a un español fácil de digerir y que era muy fácil de escucharse y de entender. Otra de las características que tuvo Juan fue la transmisión que hizo de el aterrizaje de los astronautas en la Luna. Juan transmitió en vivo ese momento histórico que se realizó, entre otras cosas. También transmitió algunas cosas especiales que sucedieron, los simbionés, el ejército simbionés, que se dedicaban a asaltar y a hacer tiroteos con la policía. El día que en Watts se originó una de las batallas más grandes en la historia de la policía contra este grupo subversivo, Juan tuvo bien transmitir de inglés a español ese evento, pues verdaderamente histórico, aunque hoy muy poca gente la recuerda. Pero aquí en Los Ángeles y en Estados Unidos había ataques subversivos muy fuertes, ponían bombas, inclusive en Radio Cali pusieron una bomba, un grupo subversivo también. Eran otros tiempos, en realidad. Raúl, ¿qué recuerdas tú de los momentos? Porque esta entrevista es recordando los tiempos maravillosos que tuvimos la oportunidad de estar siempre en conexión con Juan Mioño. Yo tuve la oportunidad prácticamente desde 1989 hasta esta fecha, hasta el 22 de julio, 22 de julio, que nunca hubo separación, aunque él estuviera en Puerto Rico, en Ohio, en cualquier parte, siempre estábamos allí en contacto, y yo sé que también contigo. ¿Qué recuerdas de los momentos desde que tú conociste a Juan Rafael Mioño? ¿Cuáles para ti fueron los momentos que tú recuerdes más maravillosos entre esta amistad? Mira, una de las cosas que tenía Juan, realmente era una persona que le encantaba hacer negocios. Siempre andaba en busca de crear empresas, crear estaciones de radio en provincia, desarrollar escuelas de locución, escuelas de entrenamiento, talleres, agencias de publicidad, agencias para televisión, agencias para radio. Era un hombre muy activo, siempre anduvo en busca de la fórmula correcta, de hacer la empresa perfecta y poder crecer a través de esa empresa que él andaba tratando de idear. Después, Juan tenía una facilidad muy especial para las ventas. Gracias a eso, él se puso a desarrollar, aparte después de que deja Cali, se va a trabajar a Radio América y también desarrolla muy activamente sus ventas, en donde en un momento dado fue una persona que se recordaba muchísimo por sus ventas audaces y que creaba dinero para las empresas donde trabajaba. Y aparte, como te cuento, era una persona muy creativa, siempre andaba planeando nuevas empresas, talleres, escuelas, las agencias de publicidad. Siempre andaba en busca de algo nuevo. Era una persona que nunca estaba satisfecho con nada. Siempre buscaba lo nuevo, buscaba empresas, buscaba el estrés, que en realidad es lo que más le gustaba. Andar en el estrés era parte de su miel. Exactamente. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para pues esta entrevista contigo, pero aprovecho la oportunidad porque yo recuerdo momentos fantásticos que pasamos en Nuevo México, allá con las estaciones de Molina, radio, allá con Telemundo, con la Mariachi, con las estaciones, la FM, las 12 FM. Logramos unos ratings maravillosos y las ventas con Juan fueron fantásticas. Llegamos al extremo. Recuerdo momentos fantásticos hasta el último día de su vida. Aquí, mi vecino, aquí cerquita, como tú lo sabes,
tuve la oportunidad de invitarlo aquí a mi complex y aquí pues pasó sus últimos días. Pero yo quiero recordar esos momentos, y tú, Raúl, cuando tú tuviste la oportunidad ya de estar bajo el mando en la dirección de programación con Juan Meoño, ¿qué otras cosas recuerdas internamente ahí en la estación? ¿Cómo se llevaba él con sus compañeros, contigo, con sus colegas? Siempre hubo una relación. Juan era persona disciplinada y quería que todo se hiciera a través del libro, lo cual es muy importante en la industria de radio y televisión. Habría que seguir precisamente esos términos y esas órdenes que él creaba. Siempre estaba muy pendiente de servir a la comunidad con los noticieros, y también se crearon programas especiales como La Línea Abierta, que era un programa definido para que los líderes de la comunidad se enfrentaran a la gente en sus necesidades. Estamos hablando que en los 70s la radio prácticamente estaba en pañales. Entonces esos avances representaban en sí para la comunidad una cuestión muy importante, porque podíamos conocer qué es lo que necesitaba. De ahí nacieron ejemplos, la ayuda para los que regresaban de Vietnam. Había que decir que muchísimos hispanos y chicanos eran enviados a Vietnam con el mínimo entrenamiento. Entonces en su regreso tenían muchos problemas psicológicos. Había una química que echaban en las plantas que se llamaba el agente Orange, y regresaban con muchos problemas mentales, problemas de cánceres, y no había realmente quien los atendiera. Entonces nosotros creamos conjuntamente con un grupo de veteranos chicanos de Vietnam una agrupación que provocó que el gobierno federal tomara en cuenta a este grupo de veteranos que eran hispanos y latinos, mexicanos y chicanos, pero realmente se tomó en cuenta a todo el resto de este grupo de soldados que, estando en Vietnam, el propio gobierno utilizaba estos químicos para probar que se podía deshacer la selva para poder encontrar en ese tiempo a los vietnamitas. También se crearon clínicas para la mujer, que no había. Se crearon el ser bilingüe en la policía, en tener traducciones en español en las licencias. Todo esto se fue creando gracias a este programa de La Línea Abierta que creó Juan, y que ahora se analiza y se ve pequeño, pero en ese tiempo era una cosa gigante. Claro, nosotros que trabajábamos en ello, quizás no nos dimos cuenta de la intensidad que tuvo, pero ahora yo platico con gentes en la comunidad y recuerdan muy específicamente estos logros que se hicieron, y que gracias a eso, pues hoy se tiene, si no una gran cantidad de servicios bilingües, cuando menos tenemos un poco más de los que teníamos en los 70. Efectivamente, fíjate que fue algo que realmente ahora es parte de los cambios que el gobierno federal ha hecho, pero todo empezó en aquella época, en ese programa, y en el movimiento chicano, con Bert Corona y todo esto, esas gentes. Pero realmente ese programa tuvo mucho impacto, yo lo recuerdo, tuvo mucho impacto en la comunidad. Dime, ¿qué otras cosas tú recuerdas de Juan Meoño, de Juan Rafael Meoño? ¿Qué otras cosas recuerdas tú de él? Bueno, entre otras cosas también la elaboración de la música. Él, siendo una persona que era de Costa Rica, acababa de llegar prácticamente, él estuvo trabajando en Phoenix, pero él tuvo una observación muy especial y salía a la comunidad para ver qué clase de música le gustaba a la gente. Ya en ese tiempo, Cali se estaba enfocando a un grupo joven, porque era el grupo que necesitaba los cambios. De toda la gente que venía de México, necesitaba el cambio. Entonces se fueron creando esta clase de música, que en un momento dado era una estación en donde, para que funcionara el número musical, había que tocarse allá en la estación. Otro de los logros que se tuvo con Juan
fue el de crear un grupo de clínicas para que la gente pudiera estudiar inglés. Nos juntamos con un grupo de gentes, me acuerdo que fui con Juan, y en ese grupo, en esos tiempos, mejor que todo, había grandes problemas de falta de comunicación, había siempre problemas con la policía, con el grupo de los chicanos, había batallas, ¿no? Había protestas muy fuertes, las cuales hoy ni siquiera las hay. En esos tiempos, nosotros en la estación nos íbamos a como ser parte de la protesta, precisamente por la guerra de Vietnam, que después de casi 40, 50 años de esa guerra, nos damos cuenta que teníamos la razón de protestar por la guerra. Murieron 55,000 o más jóvenes en la guerra, para nada, porque hoy en Vietnam Estados Unidos goza de una flamante embajada, un flamante consulado, y además Vietnam corre comerciales en televisión para que vayan a visitar a su flamante país. Una cosa que digo, caray, si la gente conociera la verdadera historia, no visitaría Vietnam. Pues mira, yo me salvé. Yo me salvé porque sin querer yo me había cambiado con mi hermano a Burbank. Yo trabajaba en un restaurante, Aggie Restaurant, y allí iban puros empleados de la Lockheed, la compañía de aviones en Burbank. Y entonces me cambié las cartas de la Selective Service, o sea, del servicio selectivo, ¿te acuerdas? Me llegó clasificación 1A, o sea, 1A, primera clasificación. Entonces yo, pues no, las cartas me llegaban, pero no me las mandaba mi hermano ni nadie, ahí las dejaban, punto. Y un día me llegó el FBI al restaurante y me dijo mi patrón, George, los hombres te andan buscando afuera, eran el FBI. Y me dije, no, pues yo no sé, yo vivía con mi hermano, pero las cartas no me las han entregado. Pues mira, ahorita vamos a llevarte ahí a la calle Broadway. Ahí estaba, ahí en la calle Broadway me llevaron a mí al examen, porque yo le estoy diciendo la verdad, yo no me estoy huyendo ni nada. Nomás que no me llegaron a mí las cartas ni nada, pues llévenme a mí una vez ahorita. Pues me llevaron al examen, a bañarme allí, todo el examen, todo que quería yo, la fuerza aérea, le puse todo ahí, ¿no? A la hora del examen ya médico y todo, pues me salvaron los pies planos, ¿me entiendes? Y entonces me entré a la Guardia Nacional, claro, de todas maneras, ¿ves? Pero me salvé de ir al Vietnam, ¿me entiendes? Porque ya estaba mi pasaje listo para Vietnam y me salvé. Sí, bueno, esa anécdota ahorita aprovechando. Raúl, voy a aprovechar la oportunidad en honor a Juan Rafael Mioño. Quiero invitarte para que seas locutor invitado. Yo sé que tú viajas por toda la Unión Americana. Tenías allá una estación en Florida, ¿no? ¿Cuál era? Eran varias estaciones que teníamos. Estaba en McCoy, en Florida, en Birmingham, en Alabama, en Decatur, en Alabama, y otra en Iowa, se me olvidó el nombre del pueblo, de la ciudad. Pero bueno, lo más importante de todo es de que, como estábamos hablando de Juan, quería también mencionar que Juan también fue una de las personas que empezó a abrir el camino para las estaciones de provincia, en la cual tú ibas también con él a abrir esas estaciones. Bueno, son cosas de historia quizá muy personales, que la gente que quizá nos esté escuchando en este momento no le caiga el 20 de significado de lo que estamos hablando. Pero para nosotros que vivimos pues cerca de Juan, conocimos sus buenas y sus malas y todas esas cuestiones, pues nos hace recordar a este hombre que en un momento dado un día habló por teléfono con él y al otro día ya no está. Entonces, para la mentalidad de uno es increíble cómo el ser humano es tan frágil y se puede ir de un momento a otro. Así es de que un saludo para todos ustedes, que descanse en paz nuestro querido Juan Rafael Mioño, que a pesar de todo fue un hombre muy bueno, tenía muchas ideas y nos las pasábamos muy bien, porque yo pienso como tú, como yo, éramos sus amigos y lo entendíamos como fuera.
Así es de que descansa en paz, Juan, que algún día, en cualquier momento, también nos tocará irnos en el tren del olvido. Allá nos está esperando. Allá Juanito nos está esperando, allá nos está esperando. Ventaja nada más que nos lleva. Yo sé, por ejemplo, que tú estuviste en contacto. ¿Cuándo fue la reconexión que tú tuviste con Juan? Ya últimamente, ya una reconexión, porque tú me hablaste para abrir una estación de radio aquí en Las Vegas, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuánto fue? Hace como 3 años, ¿verdad? Hace como 3 años. Y después Juan estuvo viviendo en Puerto Rico y en otras ciudades. Y como yo había estado viviendo en Puerto Rico también, pues él hizo a fin llamarme, nos conectamos. Yo en ese tiempo estaba viviendo en Birmingham, Alabama. Y de ahí empezamos a conectarnos más seguido. Nos mandábamos, afortunadamente, con el internet. Es más fácil hablar un par de palabritas y ¡pum!, mandarlo. En vez de hacer la carta, ponerle la estampilla, buscar el buzón. Y trajo ese beneficio de andar en comunicación. Después nos encontramos en Vegas y se desarrollaron un par de proyectos que al final del camino pues ya se quedaron todos truncados con la partida de Juanito. Exactamente. Y francamente, fíjate nomás, ¿quién se iba a imaginar realmente que iba a pasar sus últimos días aquí cerquita, aquí a unos pasos de donde yo estoy aquí, donde están los estudios de Radio Felicidad, donde tú nos visitabas cada sábado, cada que podías, que estabas acá en Las Vegas de viaje, siempre aquí veníamos a tomarnos el cafecito, todo esto. ¿Te imaginas? Y ahora ya han pasado los sábados y sábados ya, 4 sábados y no hay nada absolutamente de Juan, ¿verdad? Pero me da mucho gusto de todas maneras recordar a Juan y siempre lo vamos a recordar porque para mí Juan siempre va a ser el amigo, siempre va a ser el amigo. Están llamando seguramente de España o de Buenos Aires o de Caracas, ¿me entiendes? Aquí en Radio Felicidad. ¿Qué te parecen los estudios de Radio Felicidad aquí en Las Vegas, mi buen amigo Raúl? Quiero aprovechar la oportunidad para hacerte una invitación formal para cuando estés aquí, seas mi locutor especial, invitado especial de Radio Felicidad, con un programa que tú le puedas enviar a los amigos, a la audiencia que tal vez cuando escuchen, porque hay mucha audiencia que de Radio Cali que tengo aquí que me escuchan en Radio Felicidad. Y yo creo que sería muy bonito, muy interesante que muchos amigos y auditorio que te escuchaba a ti antes como locutor huésped, yo quiero hacerte la invitación formal para que cuando estés aquí nos puedas complacer con algunos programas en especial. ¿Qué te parece la idea? Quiero invitarte en esa forma. Sí, cómo no. Vamos a poner la fecha, nada más, ya ves que ando entrando y saliendo, pero me encantaría. Sabes muy bien que para mí lo que es radio, lo que es el entretenimiento, el micrófono, la cámara, etcétera, pues es una pasión. No es nada más las ganas de estar porque no tengo otra cosa que hacer o no supe qué hacer. Fue una pasión que toda mi vida desde pequeño la tuve y sigue siendo para mí una pasión, el mundo del entretenimiento. Por eso hay que cuidarlo bien, hay que cuidar que la radio continúe en buenos caminos y no se convierta nada más en un robot por la falta económica o la falta de encontrar buenos locutores, porque a través de mis viajes escucho tantas estaciones y de verdad que es increíble, todas suenan igual, las computadoras son las que dominan el aire y eso está muy mal, porque la animación, la noticia, la hora, las temperaturas son importantes. Además, las estaciones de radio tienen una responsabilidad por la licencia local, la cual ninguna realmente hace esa responsabilidad, después de que el FCC cedió muchísimo en sus reglas para controlar a las estaciones. Bueno, de cualquier manera, me retiro y simplemente quiero pues recordar, ¿no?, lo de las cosas de Juanito, en donde está más tranquilo que nunca, ya se quitó su estrés, que en un momento dado
muchas veces compartimos con él y muchas veces le decimos y le dijimos, Juanito, ya bájale. Yo le decía siempre, Juanito, ya bájale, ¿para qué tanto estrés? No es para tanto. Pero bueno, decía mi mamá que nunca aprende uno hasta que tiene cierta clase de dolor, ¿no? Y bueno, esperamos que Juan esté bien, ya tranquilo, y estamos recordándolo precisamente durante hoy, que aquí en el desierto está muy caliente, pero los vientos hacen refrescarse y lo hacen sentir uno que también en alguna otra parte del planeta hace frío. Así es que estamos muy bien. Estamos recordando a Juan Rafael Meoño, que en muchas etapas también estuvo funcionando como ejecutivo de televisión en Univisión, estuvo en Telemundo, estuvo en empresas muy importantes. Por eso es de que fue parte muy activa e importante dentro de la industria del entretenimiento. Les comentaba también tuvo su escuela de talleres para que se crearan y entrenaran a grupos de jóvenes que pudieran aprender la locución, la operación, y eso es muy importante porque también nos hace ver que Juan tenía una visión en un mercado que iba a seguir creciendo, en el cual hoy es un mercado de millones de dólares, pero adicionalmente millones de gentes que escuchan ahora las frecuencias en español. Efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos una gran oportunidad de no olvidarnos de la radio. Tú sabes que podemos tener, hay mucho auditorio que todavía cree en la radio de buen gusto. Hay muchos millones de gentes que todavía creen en la radio de buen gusto. Y yo te estoy invitando precisamente para que tú seas mi invitado especial de hacer una radio de calidad para esa gente que es mundial ahora, que nos escuchan en España, en Buenos Aires, en Uruguay, Paraguay, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, en México, y todavía creen en la buena radio, porque yo me doy cuenta realmente que esa gente cree en la buena radio. Y tenemos ese auditorio cautivo que está allí. Entonces yo te estoy invitando en forma muy especial para que cuando tú estés aquí, vengas, aprovechamos ir nuestro cafecito al buffet y tengamos este tiempo fantástico, maravilloso, en que todavía mucha gente nos escucha y mucha gente que no nos conoció en el medio de la comunicación. Tenemos todavía 3 minutos más de esta entrevista. Yo recuerdo que yo estaba en San José y trabajábamos para la misma compañía en esa época. ¿Tú te diste cuenta o no te diste cuenta que estábamos en la misma compañía? Mira, la verdad no, porque en esos tiempos que tú estás hablando, nuestra estación era sindicalizada, tenía sindicato. Entonces, debido al sindicato, trabajábamos muy al estilo obrero, ¿no? Entrábamos a tal hora, salíamos al lunch a tal hora, regresábamos a tal hora, terminábamos a tal hora y fuera de la estación. Era muy drástico el sistema que, que la compañía manejaba la estación debido al sindicato. Creo que se hubiera podido hacer de otra manera, pero cada quien tiene su estilo de administración. El señor Malkin tenía sus propias creencias y por eso es que no nos dábamos cuenta de nada ni existía nada. Exactamente. Vivíamos en un huevo, ¿no? Realmente, en el cascarón de un huevo, porque entrábamos a trabajar, íbamos al lunch, regresábamos, nos salíamos, inmediatamente teníamos que estar fuera de la emisora. En aquella época me mandaban a mí a espiar a los locutores de Radio Cali en un hotel para ir a grabar los programas, para que no se pasaran los minutos de Martín Becerra en aquella época, ¿no? Pero estábamos en la misma compañía sin darnos cuenta, ¿no? Hace ya algunos añitos, realmente. Pero fíjate nomás, qué fantástico que nos reunimos de nuevo, de una forma fantástica. Después yo me vine a Los Ángeles, ya llegué contigo allí, nos reunimos allí, luego después allá con Teddy Fregoso, en KW, total que fue todo una armonía.
pero lo de Juanito Mioño es algo que siempre lo vamos a recordar. Muchas gracias, Raúl Hortal, exgerente de la primera estación más popular de Los Ángeles, California, Radio Cali, con esta entrevista recordando los momentos maravillosos y la relación que tuvimos con Juan Rafael Meoño. Jordi, muchas gracias y que esté descansando en paz Juan Rafael Meoño. Lo quisimos muchísimo y pues lo acompañamos en sus últimos días, sus últimos meses, sin saber cuál iba a ser la partida como es así en la vida. Muchas gracias por tu tiempo y un saludo muy especial a los que nos están escuchando. Muchas gracias. A través de Radio Felicidad, que la felicidad está en tu corazón. Muchas gracias. Les habló el doctor Jordi Godínez. Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de Norteamérica.